Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de King of Avalon. Bueno, este minijuego ya ha terminado hace unos días, pero de todas formas quería hacer este video para dar mi opinión con respecto a este minijuego. En primera instancia se nos presenta con la premisa de ser un cachorro llamado Corgi, que se me hace muy tierno su carita caricaturesca, qué bonito esa criatura. El juego simplemente consta de evadir los obstáculos que se nos pongan enfrente. Entre estos, además habrá monedas que podemos recolectar. Mientras más distancia recorramos, más monedas irás acumulando en tu marcador por la parte superior derecha. Esto será así hasta llegar al jefe final, a quien puedes derrotar o solo esperar a que la distancia límite termine y aparecerá en la parte derecha del minijuego. Como pudimos ver, el Corgi tuvo un tiempo de aceleración donde este será invulnerable a cualquier obstáculo que se le ponga enfrente. Durará solo 10 segundos. También podemos mencionar que nuestro Corgi está montado por un caballero, que lanzará lanzas a los enemigos que aparecen. Ten en cuenta que si esa lanza le cae a una moneda, esta desaparecerá. Podemos subir de nivel a nuestro querido Corgi con galletas de experiencia que cada día King of Avalon nos irá dando. Bien, hay opiniones divididas de este minijuego, ya que a algunos no les gusta, porque no tiene nada que ver con la mecánica de King of Avalon, que es un juego de guerra, con tropas, dragones, etc, etc, etc. La verdad no veo el descontento en ese sentido, ya que si no lo quieres jugar, solo no entres al minijuego, ya que este no limita las actividades diarias que hay en King of Avalon, por lo que no le veo sentido a una sobreexageración en comentarios como que ese minijuego arruinó todo King of Avalon. He visto jugadores que les gusta el minijuego, al igual que a mí también me gusta. Lo veo como una forma distinta de variar la monotonía que suele haber, o esos días donde no hay nada que hacer en el reino. Puedes entrar al minijuego. Estos son aspectos desde la perspectiva de si el minijuego es bueno o malo. Como les dije, para mí es entretenido. Ahora, esas ideas son totalmente subjetivas, ya que dependen de los gustos de cada quien y es bueno respetarlos. Pero ahora hablemos en sí sobre el minijuego. Si bien es cierto que dije que me gusta, me refiero a que me gusta la temática, porque tenemos detalles aquí. Primero que nada, estamos condicionados a usar la opción silbar, que implica esa bola mágica para pedir deseos, donde si solo tienes el Corgi más básico, tendrás que gastar para poder obtener galletas para subirlo de nivel u obtener el Corgi más fuerte. Sé que podrás estar preguntándote qué tiene de malo esto, porque en teoría parecería que es cuestión de habilidad los puntos, pero no es así, ya que o tienes que subir de nivel a tu Corgi para llegar a más distancias, o en todo caso que te toque Corgis de nivel S o A, ya que estos al obtener monedas o recoger monedas de la carrera de obstáculos te darán más puntos, obteniendo mayor ventaja con respecto a los que solo usan el Corgi básico. Es que para este minijuego no puedes llegar más lejos si tu Corgi no sube de nivel o lo cambias por uno mejor. Como dije, Koa nos regala galletas para subir de nivel, pero no las suficientes para subir de nivel al Corgi, por lo que también te condicionas a comprar galletas de experiencia para subir de nivel y llegar a tener más puntos con las monedas en el campo de obstáculos. No estoy pidiendo que todo sea gratis, por si acaso, Como he dicho antes, King of Avalon tiene que sacar sus ganancias, pero hubiera sido mejor que hubieran dejado este minijuego a la habilidad del jugador. Y bueno, si alguien quiere mejoras, puede comprarlas, ya que al mejorar tu Corgi, esto aumenta sus puntos de vida, lo cual lo hace más resistente a los ataques o choques con obstáculos, para que no mueras al primer impacto. Si te está gustando el video, no olvides regalarme un like, y si eres nuevo, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video o cuando haga directo en el canal.
También tengo Instagram donde pueden seguirme e iré subiendo novedades del canal ahí para tener una conversación más cercana. Tu Corgi inicial solo tiene 5 de HP. También puedes mejorar tu ataque contra estos. No sé cómo llamarlos, así que les diré espantapájaros. Los premios sí estuvieron fuertes, ya que obteniendo el Corgi S podrás llegar a obtener 285 fragmentos para la nueva arma de héroe, además de mucho material para mejorar armas de héroe. Por último, quiero mencionar que los premios por clasificación estuvieron como buen incentivo, tanto como los individuales como los de alianza. En sí, el minigameplay de Corgi estuvo entretenido por la temática no tan compleja, además de proporcionar buenos premios. Digamos que si eres un gran gastador, este evento te sirvió mucho para tener casi 3 nuevas armas de héroe, obtener material para subirlas de nivel, además de los otros premios que no recuerdo, pero casi todos incluían material para mejorar armas de héroe. A mí me agrada que King of Avalon saque juegos diferentes para no seguir con la monotonía. Por ejemplo, Islas Fantasmas. Al inicio fue entretenido, pero la mayoría prefiere que retorne Tierras de Fuego y los dos tipos. El primero, que era un emparejamiento general, y el otro según tu categoría. Pero eso ya será para otro video. Lo que puedo decir es que si King of Avalon vuelve a traer a Corgi, espero que lo hagan con respecto a la habilidad del jugador y no condicionándote a comprar necesariamente objetos para mejorar tu Corgi o cambiarlo por una mejor. Esto ha sido todo por hoy, guerreros. Nos vemos en el siguiente video.